La cuadratura del círculo. No contrariar el tutelaje estadounidense y a la vez, curiosamente, evadir los cambios verdaderos para realizar elecciones y cambios estructurales en el país. Esa imposibilidad hecha realidad sigue siendo avalada hasta hoy por el gobierno de la Casa Blanca, que parece no estar interesado por el momento en que Venezuela transite el camino hacia la democracia. Margarita. Los países tienen sus intereses, ¿no? Los países no tienen amigos, lo que tienen son intereses, ¿no? Y los intereses de los Estados Unidos es traer otra vez a Venezuela para su patio, ejercer la hegemonía de manera más sólida y estable en el continente, esta, este reavivamiento de la doctrina Monroe, y particularmente, pues que en el caso del gobierno de Donald Trump estamos ante un gobierno de corte populista con poco aprecio por las libertades cívicas. Sin embargo, nos hizo un gran favor, ¿no? Creo. Nos hizo un gran favor el 3 de enero. Ya hemos llegado a una situación donde prácticamente no, ya se había hecho de todo y no se había logrado nada, ¿no? Ya no se había logrado pues el objetivo principal, que era salir del gobierno de Maduro y producir un cambio. Pero siempre he dicho que el cambio hacia la democratización de Venezuela depende fundamentalmente de los venezolanos. Los intereses de los Estados Unidos hay que llevarlos a que se convenzan cada vez más que con este gobierno que se mantuvo en el poder, no es posible llegar a una estabilidad real de Venezuela. Hay muchísima evidencia de que se mantienen los mismos parámetros de tipo de gobierno, muy ineficiente, no tiene profesionales. Las compañías petroleras, las compañías eléctricas, desconfían muchísimo de la capacidad que puede tener estabilizar a Venezuela a través de este régimen. Entonces yo creo que estamos en un momento en el que nosotros no tenemos certeza de qué va a pasar, pero sí tenemos señales de que hay factores de poder, factores de fuerza y un gran consenso venezolano de que este es un gobierno que no puede durar demasiado. Entonces, en ese sentido, yo apostaría más por los esfuerzos que ha venido haciendo Venezuela, sus actores políticos, los lobbies que se hacen con los aliados internacionales, democráticos, pero incluso nos han salido aliados donde no nos esperábamos. O sea, tenemos a Chevron diciendo que necesita también más estabilidad porque con ese sector laboral no puede trabajar. Tenemos compañías petroleras diciendo que ellos no se van a arriesgar después de toda la confiscación de tierra y eso. Entonces yo creo que aunque las señales son contradictorias, sí estamos en un momento en el que todavía podemos decir que vamos hacia un cambio y estamos haciendo todos los esfuerzos porque ese cambio nos lleve al umbral de una transición. En líneas generales, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Margarita, ¿no? Ahora, yo quisiera agregar una perspectiva, ¿no? Tanto Marco Rubio, creo que el propio Trump y en su momento también el cardenal Parolin, secretario de Estado del Vaticano, varias veces habían declarado los muchos intentos que se hicieron con Maduro para negociar una salida o una apertura, lo que indica que realmente Estados Unidos no tenía problema con el tipo de gobierno que hubiera en Venezuela. Además, eso forma parte de la experiencia pasada, ¿no? Estados Unidos perfectamente ha apoyado en el pasado gobierno dictatorial de tiranías, autoritaria o democrático, de acuerdo a su conveniencia, ¿no? La doctrina llamada de seguridad nacional, ellos la publican creo que en noviembre, actualizada, del año Todos los años. 25, y allí claramente se establece que el hemisferio occidental, es decir, el continente americano, es área prioritaria de interés máximo para los intereses geopolíticos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, parecía lógico pensar, a pesar de que la narrativa giró en torno al Tren de Aragua y el Cartel de los Soles
y el narcotráfico, estaba claro que quizá el botín más apetecido en lo inmediato después de Panamá, después de retomar el control del canal de Panamá, iba a ser el petróleo venezolano y los recursos venezolanos. Entonces, bueno, yo creo que en ese escenario geopolítico es que entra la captura de Maduro. Una captura que, por cierto, algún día se sabrá, fue una captura muy publicitada, muy mediática, de película, pero está claramente insinuado por fuentes serias, inclusive que recientemente el secretario general de las Naciones Unidas, de que realmente Maduro fue entregado. ¿Quién participó, cómo y tal? Bueno, yo no lo sé, creo que mucha gente no lo sabemos, ¿no? Entonces no fue realmente una operación militar como se quiere presentar, sino una operación geopolítica en donde la CIA jugó un papel importante, o los servicios secretos de Estados Unidos, ¿no? Porque repito, inclusive ahora se habla de que hasta había un micrófono en el dormitorio del búnker donde estaba durmiendo Maduro, ¿no? Y después también otro dato importante es que toda la guardia pretoriana cubana fue eliminada. Y se ha dicho alguna fuente de que realmente fueron factores venezolanos que eliminaron esa guardia, ¿no? Que presuntamente era muy leal y muy fiel en su tarea de custodiar a Maduro, ¿no? Bueno, entonces ahí hay un problema. O sea que para Estados Unidos y para el presidente Trump, claramente su prioridad no es la democracia. Inclusive de manera obsesiva, él repite, está entrando mucho dinero y aquí estamos felices, ¿no? Y Estados Unidos después está controlando el negocio petrolero. Si tomamos el caso de Venezuela, hoy día los medios están inundados con esa fotografía infame, vamos a llamarla como corresponde, con el mapa incluyendo a Venezuela como el estado 51 de los Estados Unidos. Si esto fuera un chascarro, como se dice en Chile, un meme, no tendría ninguna importancia, pero resulta de que quien lo publica es el presidente de los Estados Unidos. Permite meterme en un tema que yo creo que siempre es difícil de ponderar, pero absolutamente importante, y son las características del presidente Trump. El presidente Trump es una persona que dice cualquier cosa, provoca todo el tiempo, y es muy difícil saber cuando está hablando en serio, si es que alguna vez habla en serio, y también es muy difícil saber qué tanto dirige la política exterior. Por eso esa dupla de Marco Rubio con él, para entender la política de los Estados Unidos, hay que hacerlo como con un grano sal y con relación a las declaraciones de Trump. Marco Rubio, yo le estuve tratando de seguir su biografía para ver si podía tener alguna pista, ¿no? Y bueno, hay algunas cosas que me parecen interesantes. Una, que viene de Cuba, sin duda, pero no del exilio castrista, del exilio de Batista. Los padres de él salen de la isla en la época de Batista, no en la época de la Revolución Cubana. De manera que él tiene las dos cargas, no solamente la del anticomunismo, sino la del antiautoritarismo. Entonces eso me parece una cosa interesante que pocas veces se dice, ¿no? Y que él en su carrera en el Partido Republicano, antes de Trump, hizo bastante énfasis en los derechos civiles y políticos, en las libertades democráticas, que no lo hace ahora, que es el secretario de Estado de un presidente que tiene poco aprecio por esas cosas, porque lo vimos, ¿verdad?, tratando de hacer un golpe de Estado y todas las barbaridades que ha hecho Trump. Esto es como muy importante decirlo. Este gobierno de Donald Trump no es monolítico y el gobierno de Donald Trump no estoy tan segura de que él domine totalmente la política exterior hacia Venezuela. Ahí creo yo que hay un manejo entre los que torean a Trump, ¿verdad? Desde la Secretaría, que mantienen su confianza. Acuérdense que Marco Rubio también fue un candidato opositor a Trump durante elecciones republicanas. Entonces él tiene que tener mucho cuidado porque él es un hombre de remoción de Trump y él está, digamos, enfilado hacia su carrera política. Y creo que para la carrera política de Marco Rubio es muy importante que esto salga hacia una ruta democratizadora.
Entonces yo diría que con grano sales hay que, las cosas de Trump yo las veo como unas provocaciones la mayor parte del tiempo y a veces dentro de la más profunda ignorancia de lo que está pasando. Pero a veces le salen bien las jugadas y la burocracia que todavía existe en la Secretaría del Estado más o menos enmienda esas planas, ¿no? O sea, esa cosa me parece además imposible, o sea, no la veo viable para nada, sino una provocación. Yo creo que no hay que prestarle mucha atención a las declaraciones de Trump, ¿no? El hombre que ha perdido totalmente credibilidad, para alguna gente es una estrategia para estar en los medios y para confundir o distraer. Basta pensar en Canadá, Estado 51, que ya eso se acabó, pues. Y Groenlandia igualmente. O sea que realmente yo no le daría mucha importancia. Yo me enfocaría más en los intereses geopolíticos permanentes que van más allá de Trump, ¿no? Que yo creo que el objetivo principal geopolítico ya está logrado en Venezuela para los Estados Unidos, que es el control de los recursos energéticos, petroleros, el gas, etcétera, y parar a China, la influencia china y rusa en Venezuela, y lógicamente desde aquí como pivote para el resto de América Latina, ¿no? Ahora viene precisamente un proceso en donde figuras como Marco Rubio, porque también hay que ver que Trump tiene, se le adjudican dos apoyos fundamentales internos, ¿no? El grupo MAGA, que del vicepresidente, al cual pertenece el vicepresidente, y el grupo de los neoconservadores republicanos al que pertenece Marco Rubio, ¿no? Y como dice Margarita, Marco Rubio le interesa un éxito importante, democratizar a Venezuela, democratizar a Cuba, porque él aspira a la candidatura presidencial. Lo que hay que seguir insistiendo es que logrado el objetivo estratégico de Estados Unidos, el control de los recursos petroleros y de alguna manera cerrarle la puerta a China y Rusia, acá en Venezuela, entonces que ahora realmente pese la opinión del país, y la opinión del país mayoritaria, sin lugar a dudas, es que el dictador se lo llevaron, pero la dictadura sigue, porque no se le ve ninguna voluntad de enmienda o de rectificación, sino hay un camuflaje, hay un intercambio de nombres, pero el sistema realmente continúa, ¿no? Y yo creo que esa convicción la tenemos la mayoría de los venezolanos. Entonces, insistir en la ruta democrática para garantizar precisamente la estabilidad que tanto se dice, inclusive estabilizar los intereses estratégicos de Estados Unidos y de los propios de Venezuela, yo creo que la ruta democrática es muy importante. Y creo que María Corina Machado, en ese sentido, como representante legítima de una opinión mayoritaria, lo está entendiendo perfectamente y está midiendo el tiempo. Y el tiempo más o menos ya está establecido. Cambiar el CNE para en 40 semanas recorrer el camino democrático. Entonces yo pienso que aquí hay ya una propuesta concreta, diríamos, de ritmo político que lógicamente habrá que ir despejando del camino y de todas las contradicciones y complejidades nuestras, ¿no? El gobierno encargado de este protectorado no cumple ninguna de las tres condiciones básicas de un sistema político mínimamente aceptable: confianza, autoridad, legitimidad. Este gobierno y su protector solo conocen, por lo que vemos, el lenguaje de la fuerza y del poder. Entonces, frente a eso, ¿cómo se puede luchar desde una oposición que tiene condiciones adversas y asimétricas? Y por otro lado, creo que los gobiernos democráticos de América Latina no están todavía a la altura de las circunstancias que reclama una solidaridad política efectiva con los demócratas venezolanos. Yo creo que no solamente ellos, los europeos tampoco han aportado demasiado. Es verdad. Esa es la verdad. Creo que en eso lleva razón María Corina Machado. Si no hubiera sido por la loquetera del presidente Trump el 3 de enero, no estaríamos donde estamos. Esto no lo hubiera hecho un gobierno de Biden, un gobierno demócrata. Eso también hay que, las cosas como son. Ahora, una vez hecho eso, es probable que esto sea ya una política bipartidista. Hay todas las señales, como dice Ángel, en el acta este de seguridad nacional que se aprueba en los noviembres,
Está claramente diseñado que América es para los americanos, es decir, para los Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que están en proceso de consolidar esa hegemonía y el gran obstáculo que tenían en el continente era Venezuela. Por eso tuvieron que moverse primeramente hacia Venezuela. Yo no soy tan optimista como Ángel, yo creo que eso está en proceso, yo creo que las deudas con China son muy grandes, que China va a jugar un papel todavía en Venezuela. Uno de los grandes enemigos, que era Irán, está realmente de salida y los rusos creo que no tienen con qué realmente porque económicamente ya están muy mal. La relación de la oposición con el gobierno de Delcy es relativamente asimétrica. La base de apoyo del Rodrigato es Estados Unidos. El sector militar se acabó. Se derrotó el 3 de enero, vimos que ahí no quedaba nada. El pilar de la dictadura de Maduro son los militares, los colectivos, los estos. No aparecieron el 3 de enero. Y si bien Diosdado sigue allí con colectivos y sigue gente armada, eso frente a los Estados Unidos no tiene nada, o sea, no tiene nada que hacer. Es relativo, digo yo, y por eso es que el objetivo es, de alguna manera, convertir el caso venezolano en una política de los dos partidos en Estados Unidos y mantener la agenda de cómo llegar al umbral de la transición democrática. Esa agenda la tiene que poner los factores sociales, civiles y políticos de Venezuela. De hecho, fíjate, José, yo estuve dando vueltas en diciembre por los sitios de los presos políticos, en Boleíta, en el Helicoide. Estuve dando vueltas viendo ese movimiento que se estaba gestando allí de las familiares de las víctimas de la represión. Y además tengo muchos vínculos con defensores de derechos humanos, particularmente con Provea, pero no solamente con Provea, con CESAP, con varios, ¿no? Y te puedo decir que esa gente ha estado sumamente activa y tienen puntos absolutamente claros de cuál es la agenda para llegar a la transición. Pero ellos solos no pueden, porque los actores políticos no se han montado en eso. O sea, yo no vi a ningún político en esas manifestaciones. Tiene que haber una articulación. Entonces, es un movimiento cada vez más poderoso. Esto que le pasó a la madre de Quero Navas produce más movilizaciones. Estuve también en las movilizaciones laborales y en las movilizaciones de la Universidad Central a propósito de los presos políticos. La primera movilización éramos, ¿qué? 150, 200 personas y eso va aumentando. Eso, creo yo, es la agenda que nos corresponde. Mantener visible que esto, así como está, no puede sostenerse y articular. Bueno, lo primero es la liberación de los presos políticos. Eso se ha convertido ya en un consenso de la sociedad venezolana. Aquí faltan más de 450 presos políticos, de los cuales comienzan a decirse ya, fíjate lo que dijo la defensora de Quero Navas, ¿no? Bueno, que yo recibía unas cartas de familiares de víctimas de desaparición forzosa, decenas a la semana. Ahora estoy recibiendo cientos y miles. Se está visibilizando, la gente está perdiendo el miedo a decir que su familiar está desaparecido. Y eso es un movimiento social que puede, con dirección política, convertirse en una fuerza que se acumule y persuada de alguna manera a los aliados internacionales de que tiene que haber un cambio de régimen en Venezuela. Ángel, antes que usted responda, yo quiero retomar palabras que me parecen muy importantes de señalar y destacar. Margarita ha dicho que es el movimiento social y no los políticos los que han ido creando un ambiente de protesta y de reivindicación democrática. Es decir, que está faltando una presencia más pública y más abierta de parte de los políticos demócratas. Totalmente de acuerdo. Parte del problema nuestro es precisamente que la crisis general también afectó a los partidos políticos. Entonces, realmente como organizaciones en este momento en Venezuela no hay ningún partido político organizado a nivel nacional
que pudiera realmente significar una amenaza o una capacidad de movilización como para asustar al gobierno. Entonces, no tenemos partidos políticos organizados, sabemos por qué, o sea, la persecución, el exilio, los presos políticos, el temor, etcétera, etcétera, ¿no? Después la judicialización de los partidos políticos, el dividir y subdividir a las siglas. Después tenemos un grupo de opositores, entre comillas, que han jugado todo el tiempo a favor del gobierno para crear confusión y distracción. La señal definitiva de que sí pudiera haber una recuperación democrática de la movilización social y la sociedad civil, aparte de estos movimientos que hay que seguir apoyando, de liberación de los presos políticos, derechos humanos, toda esa podredumbre policial, judicial, pero también definitivamente yo creo que la señal definitiva es la presencia de María Corina Machado en Venezuela. No por un mesianismo de que, sino que ella, sin lugar a duda, sería la señal inequívoca de que de alguna manera hay un liderazgo sólido, consolidado, que vuelva a recorrer el país organizado, porque ellos tienen capacidad de organización fuerte, lo han demostrado en el 2024, para que realmente, diríamos, galvanizar y recoger esa masa mayoritaria, esa opinión mayoritaria, para canalizarla en la ruta democrática. Entonces yo creo que las señales serían el retorno de María Corina, el retorno de los exiliados, la liberación de los presos políticos y las garantías de que ellos puedan participar en un proceso electoral libre con el cambio del CNE. Yo creo que esas son las señales políticas que tendríamos que estar trabajando y esperando para poder decir somos más pesimistas o más optimistas o inclusive para establecer plazos laxos, ¿no? Porque yo entiendo a María Corina, su situación actual y su viaje y su presencia mundial tiene que estar en los medios. Pero yo no creo que ningún gobierno, ni de Europa, ni de América Latina, ni de ninguna parte del mundo se va a comprometer a fondo por la causa democrática venezolana, por muchas razones, que quizás no es el momento de detallar. Europa no existe como objeto geopolítico. Europa son 27 estados y está en una profunda crisis de todo tipo. En segundo lugar, Estados Unidos tiene realmente el control geopolítico de la región. O sea, su juego es básicamente con China. Ahora se van a reunir este viernes en Pekín, Xi Jinping y Trump. Bueno, ahí hay un evento, quizás no pase nada, pero importante porque en teoría pudieran discutir áreas de influencia. Y en esas áreas de influencia, eso le daría a Estados Unidos más carta blanca en este hemisferio y evidentemente entonces el compromiso con la democracia pudiera ser mayor. Y también un poco dentro de lo que va a pasar dentro de la política norteamericana y las elecciones de medio término, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que el punto importante, dicho por Margarita, y yo lo reitero y lo apoyo, es que necesitamos organizar ese descontento mayoritario general de manera orgánica. La protesta, diríamos, puntual, por cosas puntuales son muy importantes, pero no cambian gobierno, no abren rutas democráticas. Y además tenemos el otro problema, que en Venezuela los gremios y sindicatos desaparecieron. O sea, realmente no tienen ninguna fuerza movilizadora. Parece mentira, pero aquí la única fuerza movilizadora más importante es la tercera edad. Sí. Sí, Y lógicamente son muy limitados, ¿no? fíjate que hay algunas señales que por eso es que uno no deja de... Yo nunca he sido demasiado optimista en Venezuela, pero en este momento no soy particularmente pesimista. Hay dueños de medios de comunicación como Venevisión que están empujando por abrir el espacio cívico mediático. Eso es muy importante, porque le está dando voz y visibilidad a lo que está sucediendo en Venezuela. Tú tienes también, y eso ha sido también muy importante, el fortalecimiento del movimiento gremial universitario. Las universidades y sus gremios, las asociaciones de profesores y empleados, juntos con el movimiento estudiantil, están exigiendo el derecho al salario en Venezuela, cosa que no se dio el 1 de mayo, ¿no? Sí hay puntos de la agenda que están saliendo y que son parte de la ruta democrática.
Yo también he conversado con gente de Primero Justicia que están haciendo trabajo en la base. Pues ellos dicen que ellos no tienen cómo competir en estos momentos con María Corina Machado, pero que ellos están allí, entonces prefieren trabajar hacia adentro. Y tú estás viendo que Guanipa entra y sale y lo dejan entrar y salir de Venezuela. Y Guanipa se está configurando como un líder político importante. Es un hombre bastante audaz. Acaba de salir y volvió a entrar y no le hicieron nada. O sea que realmente... Entonces hay señales de que se está buscando esa articulación. María Corina Machado ha hecho el trabajo que tenía que hacer afuera, que es el lobby internacional. Eso no se puede descuidar. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con Ángel. Ella tiene que venir a asumir la dirección política, porque ella es la cara de la legitimidad democrática de Venezuela, ella y el mundo, pero el mundo está enfermo, el mundo tiene limitaciones, pues digamos. El mundo tendría que venir de repente después, pero ella tiene que venir a asumir la dirección. Ahora, yo la entiendo perfectamente bien cuando ella te dice que tiene que negociar eso con los Estados Unidos, porque ella no puede llegar con el aparato represor todavía allí y un gobierno de facto todavía allí. Ella no puede entrar sin protecciones y sin garantías y eso lo tiene que dar los Estados Unidos. Yo creo que ella tiene que llegar con los marines al lado. Pero por eso me digo, o sea, Sí, ella tiene que Ángel, llegar. O sea, eso es lo que ha evitado los Estados Unidos. Los Estados Unidos capturó a Maduro de esa manera porque no quería bajar los marines. Pero si esto sigue así, ella está negociando esa entrada. Fíjense que el de Qatar acaba de dar estas declaraciones que son muy buenas. No, María Corina nunca estuvo contemplado en los planes que tuvo Estados Unidos con Venezuela. Ella se ha metido en esos planes a través del esfuerzo que ha hecho ella y los equipos de ella, ¿no? Porque eso no eran los planes de los Estados Unidos, pero hoy en día yo sí creo que ellas no pueden desecharla, pero tampoco ella puede desecharlos a ellos. Entonces, eso es una relación en la que cada cosa que se hace es estratégica. O sea, darle el premio Nobel de la Paz a Trump, eso fue estratégico. O sea, Trump no se merece nada de eso. Sin embargo, ella necesitaba, y ahora con más razón, cuando oigo esto, con más razón necesitaba adularlo, porque el tipo no la tenía en ninguna consideración. No teniéndola a ella en consideración, no tenía en consideración a los venezolanos que votaron el 28 de julio. No le interesaba eso. con esto yo voy a concluir, créanmelo, yo participo al 100% de una frase que escuché hace poquitos días atrás y la mayor parte decía lo siguiente: somos pesimistas respecto del presente, pero optimistas de cara al futuro. Yo quiero, por favor, que ustedes me digan que estoy equivocado, pero tengo que poner una nota pesimista, y es que los responsables absolutos de lo que ha pasado en Venezuela, la cooptación total de las instituciones del Estado, los crímenes de lesa humanidad, la implantación de un gobierno totalitario, son responsabilidad de quienes hoy están gobernando en Venezuela. Así es. Y lamentablemente, por el momento, todo hace suponer que tienen para un tiempo más. Bueno, hay una frase que se le atribuye a Kant, ¿no? Profetizar es de necios, o sea, realmente no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar, eso no lo sabe nadie, Eso ¿no? me gusta que me castigue usted de esa manera. Pero también hay otra frase también que tiene que ver con lo que tú decías, ¿no? Que se le atribuye a Gramsci. Decía pesimismo de la inteligencia y optimismo de la voluntad. Yo trato de ubicarme allí. O sea, leer la realidad siempre indica contradicción, complejidad, dificultad, ¿no? Hay un montón de cosas que te hacen ser pesimista, pero igualmente hay algunas cosas que te hacen ser optimistas, ¿no? Algunas ya las apuntó nuestra Margarita. amiga. Perdona. Eso sucede con la edad. Sí, A mí también me pasa. el, de que hace ser optimista. Por ejemplo, la actitud de Venevisión, bueno, porque eso es Cisnero, el grupo Cisnero.
La señora que representa al Grupo Cisneros ya estuvo aquí. Ella es una familia influyente, muy bien relacionada con el Partido Republicano. El padre Bush y el hijo estuvieron aquí en Venezuela, invitados por el padre de ella, ya fue fallecido, ¿no? Entonces ya hay una apertura por allí. O sea, el miedo, por lo menos yo noto mucho cambio en la calle, pero sí noto que hay menos temor, menos miedo para opinar y participar. Son síntomas positivos. También yo creo que Estados Unidos en algún momento se va a convencer que su famosa estabilidad y garantía de inversiones de largo plazo van a estar mucho más garantizadas por un gobierno legítimo y un país reconciliado y reunido y representado políticamente que por una dictadura de salida llena de contradicciones y llena de conflictos, ¿no? Y que arrastra sobre sí todas las vergüenzas de los delitos, los graves delitos cometidos. Así que yo insisto que realmente sí hay muchas posibilidades, pero hay que creer en ellas, porque parte del problema es que tantos años de dificultades, tantos años de frustración, ha creado de alguna manera cierto desánimo. Le tenemos miedo a entusiasmarnos. Yo simplemente complementaría diciendo, estamos en una ventana de oportunidad. Se abrió una ventana de oportunidad en Venezuela. Y tenemos dos extremos. Continuar con un tipo de régimen autoritario por un tiempo más, que tiene que maquillarse de alguna manera, porque tiene que reinventarse. Así como está, yo creo que es insostenible. O sea, esto que está saliendo de las cárceles venezolanas, esto que está saliendo de los robos a PDVSA, o sea, esto son cosas gruesas. O sea, esto es insostenible si no se transforma y se reinventa este régimen autoritario de alguna manera. Y yo le veo pocas posibilidades a eso. Y en el otro extremo tenemos un proyecto de redemocratización a Venezuela que luce muy difícil porque todas las estructuras y las instituciones y los principios fueron destruidos, aniquilados, pero hay una voluntad del pueblo venezolano de querer vivir democráticamente y con gente que la represente en sus aspiraciones y sus sueños y sus demandas. Entonces yo creo que nosotros estamos transitando un proceso de pasitos, dos adelante y uno atrás, tres delante, dos atrás, y ahí vamos dando tumbos. Pero para mí como historiadora esto es irreversible. El 3 de enero se cambió el régimen para siempre. Esta gente se reinventa o muere, o nosotros ojalá podamos construir, terminar de destruirlos a ellos y construir una ruta democrática, pero no va a ser fácil ni va a ser inmediata.